El 17 de mayo de 1990, o sea, no hace mucho, Sí, 21 no añitos. hace mucho, 21 años nomás. 30, La Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sí, lo están escuchando, bueno, en 1990 pasaba eso. Y por eso hoy se celebra el Día Mundial contra la discriminación por orientación sexual o discriminación por identidad de género. Beltrán. Así es. Y bueno, a mí me parece también importante no dejar de lado que hoy, también 17 de mayo, llevamos 106 días sin saber dónde está Tehuel. Y ¿Cuántos días? 106 días. Y a mí me parece que en nuestro país que una persona esté desaparecida dice mucho. El pacto de silencio entre Montes y Ramos, los dos detenidos, habla mucho sobre cómo la desaparición de Tehuel y no saber el paradero de dónde está Tehuel de la Torre no es solamente una persona desaparecida. El hecho de que Tehuel siga desaparecido y que el pacto de silencio no se rompa entre los dos detenidos también es transfobia. A veces pensamos que el odio, los discursos de odio se tipifican solamente en un insulto callejero, en un ataque puntual, pero hay también transfobia y homofobia de Estado, hay transfobia sistemática, hay muchísimas formas de odio y hoy justamente el 17 de mayo, el Día Mundial de la Lucha contra los discursos y las discriminaciones contra la diversidad sexual, trajimos este informe para conocer las distintas formas en las que esto se puede dar. Hoy 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y todas las formas de odio hacia las identidades sexuales. Se eligió este día para recordar que recién en 1990, el 17 de mayo, la Asamblea de la OMS retiró a la homosexualidad de la lista de trastornos mentales. Todos los años en esta fecha, las personas de la comunidad LGBTIQ se hacen visibles de distintas maneras. La propuesta es instalar la conversación sobre las variadas formas en que se manifiesta la homofobia o la transfobia. No solo detrás de los actos más estereotipados y difundidos, como un insulto o un hecho de violencia en la vía pública. Los colectivos de la diversidad sufren discriminación en el mercado laboral, en el sistema de salud e inclusive en el acceso a los derechos económicos y de identidad. A pesar de que en nuestro país se conquistaron derechos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o el cupo laboral trans en la administración pública, hoy recordamos que este es un día de lucha, que todavía hay muchos derechos por conquistar y muchas formas de discriminación y violencia por resolver como sociedad. Por nuestros compatriotas y por las personas LGBTIQ del resto del mundo. Bueno, para hablar de este tema vamos a conectar con Pedro Sotí, le voy a leer exactamente, él es presidente de la Fundación Igualdad y director ejecutivo de ILGA Latinoamérica. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Pedro. Placer tenerte aquí con nosotros. A ver, recién Cata decía 17 de mayo de 1990. Hoy, a 17 de mayo de 2021. ¿Cuánto ha cambiado la discriminación por la orientación sexual? Bueno, la verdad que según cómo lo miremos, podemos decir que el mundo ha ido avanzando fuertemente a la igualdad, a la equidad, a la no discriminación, pero también continúan muy fuertes los discursos y los fundamentalismos, ya sea religiosos, políticos, culturales, los discursos de odio, como bien mencionaban ustedes, la discriminación, el estigma, las violencias, las distintas violencias que forman parte en cada rincón del mundo de las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. Esto, digamos, por supuesto, es un gran desafío, una lucha muy importante que hoy se hace muy visible a nivel internacional por la fecha, ¿no? Pero lamentablemente aún hay demasiados, la gran mayoría de países criminalizan o penalizan a la diversidad sexual. Todavía hay países que tienen la pena de muerte. Hacenos un panorama en números de cómo es en el mundo, a lo que vos trabajás muy bien. O sea, ¿en cuántos países desde el Estado hay igualdad y en cuántos, por ejemplo, hasta hay pena de muerte? Mirá,
la igualdad, nosotros desde ILGA, con el informe de ILGA, ILGALAC, que es la sede para América Latina y el Caribe, se marca en diferentes cosas, ¿no? Que tiene que ver sobre la legalización o no de las orientaciones sexuales. Y por ejemplo, para que tengamos una idea, hay 14 estados que prevén la pena de muerte, ¿no? 14. 14 países ¿En que prevén dónde? la pena de muerte No se si puede vos tenés una orientación sexual, por tu orientación sexual. Exactamente. ¿En sí. dónde? Pena de muerte. Ahí Pedro? tenemos las placas de eso. Mira, ahí están las placas. Se Yo no puede leo poner nada. atrás, Beltrán, yo tampoco. ayúdanos. No, sí, es justamente lo que el informe, que es muy valioso, quería aclarar. Gracias, Pedro, por venir y obviamente el trabajo que hace ILGA a nivel global y en Latinoamérica en traer estos datos, ¿no? Que teníamos recién ahí en las Y placas. que ahora van a Perdón, volver. ¿qué decía? Ahí Ahí va. dice. No llego Ahí. a leer. No lo... Acércate si querés La a la pena de pantalla. muerte para personas LGBT es legal en 6 países miembros de las Naciones Unidas, y es también interesante saber algo que señalaron en el último informe en diciembre del año pasado en ILGA, que a pesar de que pareciera que hay un viento progresista a nivel global, entre el 2019 y el 2020, 34 países propusieron distintos tipos de legislaciones que de alguna forma penalizan ser LGBT. Entonces, no siempre estamos mejor, sino que a veces hay que también tener en cuenta que los discursos de odio y de la derecha se acrecientan hoy en día. Bueno, ahí diste algo en un punto que yo quiero entrar, porque por un lado, además, están los estados con, digamos, políticas de odio que llegan hasta la pena de muerte, pero también están los discursos de odio en países donde habían avanzado muchísimo en la igualdad y en términos de derechos, pero que hay movimientos políticos anti-igualitarios que están creciendo cada vez más en países donde supuestamente se ha conquistado derechos que vos decís no vamos a retroceder, y de repente escuchás discursos de odio muy fuertes donde no quieren igualdad de ningún tipo. Contanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que es muy importante lo que están mencionando, porque es muy diferente, ¿no? En cada lugar, en cada rincón del mundo, ser una persona del colectivo LGTBIQ+. Y por supuesto lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo, lamentablemente, como comentaban recién, hay un avance muy fuerte de grupos antiderechos, de grupos fundamentalistas, ya sea políticos, religiosos fundamentalmente, que lo que vienen a implementar y lo que vienen a afianzar es esa normativa machista, patriarcal, heteronormativa, donde justamente lo que se trata es no solamente de menoscabar o de tratar de que no se aprueben leyes de la igualdad, de la equidad, de la inclusión, sino también son cómplices, tanto por omisión o por acción, también el silencio no es una complicidad, que tiene que ver con aquellas violencias, diferentes violencias que tienen las personas LGTBIQ+ en cada rincón del mundo. Y lo que vos mencionabas recién es muy importante, porque sobre todo en el contexto de la pandemia, del COVID, hemos visto fuertemente, mucho más visible, esa opresión, esa represión, esas restricciones de derechos, y también a la comunidad LGTBIQ+, pero sobre todo también a las personas travesti trans en cada rincón del mundo, que son una de las comunidades más invisibilizadas y más excluidas, ¿no? En todos los derechos humanos básicos. Esto que vos bien mencionabas, estos grupos antiderechos están muy activos, están muy también atentes a las distintas normativas, porque como bien decían ustedes, ¿no? Uno puede, según que uno mide, uno puede medir, por ejemplo, sí, la vanguardia de nuestro país en relación a leyes y a políticas públicas inclusivas de la diversidad sexual, ¿no? Pero siempre faltan cosas, ¿no? Uno puede hablar de que hay 29 países en el mundo que reconocen el matrimonio igualitario, pero todavía sigue siendo un porcentaje muy bajo, ¿no? Y igualmente en esos países ocurren situaciones como las que se mencionaban recién, donde existen distintas formas de discriminación, ¿no? Donde ese odio, ese prejuicio, esa violencia al ser diferente se manifiestan de diversas formas. Y que la peor expresión de ese odio que se conoce habitualmente tiene que ver con los crímenes de odio o delitos de odio, que son los asesinatos justamente por el tema de la orientación sexual, la identidad de género, las expresiones de género o las corporalidades, las características sexuales de las personas, y que claramente tiene que ver con
esa cuestión del mandato, ¿no? Y con esa cuestión tan terrible de quién decide qué vida vale, ¿no? Y creo que una de las cosas más fundamentales que, como bien mencionaban ustedes al comienzo del informe, cuando se charlaba, ¿no?, de que el año 90 la OMS recién empieza a decir que las personas homosexuales no éramos enfermas, y también recién ahora estamos hablando también de diversidad sexual, estamos hablando de inclusión, de equidad, de igualdad, de no discriminación, y estamos también haciendo público y visibles a muchos grupos que históricamente han sido invisibilizados y que aparte, justamente una de las cosas también más fuertes, como ustedes bien mencionaban en el informe, hay un montón de situaciones que ocurren cotidianamente en cada rincón de nuestro país y de otros países. Pero te puedo interrumpir porque hay 700 millones de preguntas que tienen para hacerte los pibes acá y vamos a tener un piedra, papel o tijera para ver quién la hace. Ay, sí, porque acá en el piso, ¿te parece? Tenemos un minuto, así que la última pregunta... Chicos, decidan, repártanse a lo que quieran, mano a mano. Yo hago un breve comentario para que las preguntas vayan por ese lado también, pero pensamos, por ejemplo, un ejemplo que es Estados Unidos, que aprobó por Corte Suprema el matrimonio igualitario hace muy pocos años, pero hoy en día hay más de 20 estados de Estados Unidos que están queriendo aprobar leyes que le bloquean el acceso a los tratamientos de hormonización a las personas trans o el simple hecho de poder realizar deporte en la escuela. Entonces, en ese sentido, vuelvo a insistir con lo que dice Pedro, de que no siempre todo tiempo nuevo es un tiempo mejor o progresista, o hay conquistas que ya se dan por hechas y no se retrocede. Pedro, yo quería preguntarte de línea con esto que dice Beltrán. ¿Sigue siendo la vía de los derechos humanos, ¿no?, como de las políticas públicas, la única manera de enfrentar esta cuestión de odio? Pienso porque Argentina es un país que en materia de derechos humanos para la comunidad ha sido un ejemplo en lo que es Latinoamérica. Sin embargo, hoy por hoy, también eso, ¿cuál es para vos el paso a seguir? Y si es por ahí o si es que hay que pensar otro tipo de políticas que se desarrollen a través de lo educativo para dar estas batallas. Exactamente, sí, yo creo que tiene que ver con dos o tres cosas. Por un lado, la cuestión intersectorial es fundamental. Nosotros desde la comunidad también hemos aprendido mucho del movimiento, sobre todo de las mujeres, del movimiento feminista. La cuestión de la educación es central para nosotros, sin lugar a dudas, desde el momento, ¿no?, desde la cuestión de la educación inicial en adelante. Esa es una de las grandes batallas culturales que tenemos por delante para hacer esa transformación cultural de igualdad, de inclusión y de no discriminación. Y también, sobre todas las cosas, como bien mencionás vos, ¿no?, trabajar y también puntualizar, qué debemos hacer y que todos podemos hacer cosas para modificar este mundo y modificar la discriminación por el hecho de ser diferente. Y también, ¿no?, como bien decían ustedes, hoy no podíamos dejar de preguntarnos dónde está Tehuel, y también como Estado también nos debemos preguntar, qué pasa que todavía aún, por ejemplo, en todo el territorio nacional, la Ley Nacional Antidiscriminatoria no incluye a la orientación sexual, a la identidad de género, a las expresiones o a las prácticas sexuales como causales de discriminación, ¿no?, que es la Ley Marco Antidiscriminatoria, que son cuestiones que justamente tienen que ver con esas cosas que faltan o con esas cuestiones que debemos trabajar fuertemente, ¿no? Lo que ustedes hablaban también del cupo laboral travesti trans, el acceso al trabajo, a la vivienda, el acceso a la salud, la violencia, ¿no?, del acceso al tema de los derechos económicos, sociales, culturales, y que tiene que ver también el acceso a las familias, a la diversidad familiar, también tiene que ver el acceso a la identidad de género. Y yo creo que la cuestión tiene que venir fuertemente por el lado de la educación y la visibilidad y la transformación cultural. Creo que ahí está una de las herramientas fundamentales que tenemos desde la sociedad civil y desde distintos lugares que quienes militan y trabajan por la igualdad y la no discriminación. Creemos que la educación, sin lugar a dudas, va a ser el eje central para poder cambiarlo. Totalmente, Pedro, totalmente de acuerdo con lo que decís. Te agradecemos muchísimo por estar aquí un día que queríamos visibilizar y que lo hacemos siempre en este programa cada vez que podemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.